agradezco mucho. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hominis est errare. Sine qua non errare, non hominis est. En español, para mis compañeras y compañeros, se dice que el hombre comete errores. Si no cometiera errores, no sería hombre, sería Dios. Queridos compañeros primates, somos Homo sapiens. Señor presidente, y no es ningún albur ni estoy ofendiendo, estoy describiendo biológicamente al ser humano. Los Homo sapiens se caracterizan precisamente por ser sabios, por ser inteligentes. Somos tan inteligentes que nos permite a los seres humanos aprender matemáticas, hacer invenciones, hasta utilizar con los dedos pulgares los celulares como lo hacen varios compañeros. Pero ¿cuál será la diferencia entre el Homo erectus, que ya no existe, y el Homo sapiens de esta época? Una y esencial: la galaxia Gutenberg nos hizo hombres que podemos aprender a leer y con eso conocer del pasado y conocer hacia el futuro. Hoy estamos aquí frente a los ciudadanos para aprobar una iniciativa que, como ya vimos, hay la mayoría para aprobarse, esa ya no es la discusión, sino para traer a reflexión las cosas que nos faltan y tener mucha puntualidad en lo que estaremos haciendo, porque quien no aprende de la historia está condenado a repetirlo. Aquí tenemos muchos compañeros médicos y saben muy bien cuántos tratamientos han sido fallidos en la historia. Medicamentos extraordinarios como la talidomida, que cuando se empezó a utilizar los niños ya nacían todos deformes y empezamos a corregir. Hoy estamos intentando poner un remedio a una enfermedad muy seria y que todo el mundo está de acuerdo que es enfermedad muy seria. Pero el Homo sapiens, me parece que aquí hay un Homo erectus, todavía no se han hay que clasificar correctamente el tema. De lo que estamos hablando hoy es conocer dos cosas que me parecen claras. La primera, un Homo sapiens sabría contestar esta pregunta. ¿Sabe usted que para dictar prisión preventiva oficiosa no se requieren pruebas? Y la respuesta es sí, no se van a requerir pruebas. ¿Sabe usted que realmente aprobando esta ley se va a poder meter a la cárcel a muchas personas sin pruebas? Sí. Y que esas personas, como hoy están en la cárcel, el 30% de los 186,000 registrados en el último informe del INEGI son jóvenes también. Pero estamos aprobando una ley que tiene un punto clave que le pasó a la ley anterior. ¿Cómo no, viejo? Te voy a decir por qué, mira. Estamos aprobando una ley sin dinero. La regla de oro es que el que tiene el oro tiene la regla. Yo hice hace rato una pregunta para alguien que era muy docto en el derecho y dijo, no cabe duda, y se expresó perfectamente bien de la jurisprudencia. Y cuando le pregunté, oiga, ¿y cuántos espacios carcelarios hay? Pues no sé. Oiga, ¿y como cuántos piensa de tener en un año? Pues tampoco sé. Oiga, ¿y como cuánto va a costar eso? Tampoco se sabe. Yo les voy a decir cuántos. En el último informe, más de 30,000 por año. Hoy hay 186,000 detenidos, espacio carcelario para 170,000. Nos faltarían, habría un déficit en el primer año de 49,000 espacios carcelarios. ¿Cuánto va a costar eso? ¿De dónde va a salir? Y también aquí hay una ley que se llama Ley de Responsabilidad Hacendaria. Yo lo que les pido es que hagamos una reflexión para el futuro, en esta no se va a poder,
Pero de veras, ley con papel no va a servir para nada. Y al tiempo, dentro de un año, cuando se evalúen las cosas, se van a dar cuenta que no le estamos poniendo lo elemental. La otra duró 8 años y la estamos ya criticando y evaluando. Esta no va a durar nada. Los invito a que seamos Homo sapiens y no Homo erectus. Muchas gracias. Consulte la Secretaría en votación económica si se acepta la propuesta del diputado Jaime Ramírez. Que se inserte el texto íntegro en el diario de los debates. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, Presidenta. Se desecha. En el uso de la palabra, el diputado Jorge Luis Preciado del PAN. Ya pórtense bien. Todos los sistemas del mundo han estado cambiando, pero todos se basan en principios fundamentales. Uno de los principios fundamentales que hizo que nuestro sistema cambiara en 2008 es que todas las personas son inocentes hasta que el Estado le demuestre que son culpables. Y entonces eso que parece muy sencillo y casi un dicho de todos los días, es un principio general del derecho. Todo mundo es inocente hasta que no le demuestres lo contrario. Y todo nuestro sistema ha cambiado y ha evolucionado para que el Estado, cuando detiene a alguien, le tiene que demostrar que es inocente o que es culpable. Lo que estamos haciendo el día de hoy es cambiar la regla. Todo mundo es inocente, es culpable hasta que no él demuestre lo contrario. Si demostrar que es ser inocente es difícil estando en libertad, imagínense para alguien que está privado de su libertad, tener que demostrarle al Estado su inocencia. Ese es el riesgo de esta reforma, porque ya no es un juez el que determina si usted es probable, culpable o no, es el Ministerio Público, que con la sola sospecha lo pueden mandar a la cárcel 1 año, 2 años o lo que dure su juicio. Y entonces, desde la cárcel, usted le tiene que demostrar al Estado que es inocente. Ese es el gran riesgo. Y ese es el tema que nosotros le planteamos al grupo mayoritario aquí en la Cámara, que lo discutiéramos para encontrar alguna salida que nos hiciera coincidir. El gran debate no lo tuvimos con Morena, ni siquiera con el PRI o con Movimiento Ciudadano. El gran debate en el PAN lo tuvimos entre nosotros, porque para algunos compañeros les quedaba claro que hay que atender la emergencia en materia de inseguridad que hay a nivel nacional. En un estado como el que yo vengo, donde el robo al transporte es de todos los días, el homicidio, el feminicidio, el abuso de menores, pues por supuesto que son temas que hay que atender, pero hay que revisar si los códigos penales de los estados ya los atienden o no los atienden. El robo a casa habitación, por supuesto que en Colima es un delito grave. El abuso de menores en Colima es un delito grave. Necesitamos sentarnos en una mesa para tratar de coincidir
¿Cómo resolvemos un problema que afecta a todos los mexicanos? No se trata de que ustedes nos ganen la votación o nos ganen el debate o que nosotros impongamos una modificación. Se trata de ver qué problema tiene el pueblo de México y cómo estamos dispuestos a resolverlo sin afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si ustedes dijeran que estamos en un sistema de impartición de justicia perfecto o de procuración de justicia perfecto, no tendríamos el problema en hacer todos los delitos graves. Pero no es así. Quienes hemos litigado penal durante 20 años, nos hemos dado cuenta que la gente que está en la cárcel no necesariamente es la culpable y no necesariamente es la más pobre. La gente que está en la cárcel es aquella que no tiene para pagar un buen abogado. Es aquella que no sabe cómo defenderse. Por eso es importante que reflexionemos en la reforma que estamos haciendo y nos demos la oportunidad de dialogar, de discutir, de hablar qué es lo que más le conviene al pueblo de México. Seguimos divididos en el grupo parlamentario. Las formas que ha utilizado la mesa directiva no nos han gustado. El atropello en el procedimiento no nos ha gustado y nos ha obligado a muchos que pensábamos votar a favor de una reforma que puede ser buena para el país, a votar en contra, porque ustedes lo han propiciado, porque abusan de una mayoría que ni siquiera está dispuesta a dialogar en lo más básico, que son los derechos humanos de los ciudadanos. Abran los ojos. Cuando se aprueba una ley, no solo es para la oposición. Cuando se aprueba una ley, es para todos. Tengamos mucho cuidado en cómo vamos a votar el día de hoy. Recibo sus saludos, diputada, con mucho aprecio y con el sarcasmo Concluya, que usted diputado. me merece. Muchas gracias. Consulte la Secretaría en votación económica si se acepta a discusión la propuesta del diputado. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, Presidenta. Se desecha. El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez ha declinado presentar su propuesta en tribuna. Insértese el texto íntegro en el diario de los debates. Ha concluido así la presentación de propuestas de modificación. De conformidad con el artículo 231, numeral 4 del reglamento, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de la modificación aceptada por la Asamblea. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación con la modificación aceptada por la Asamblea. En lo general y en lo particular con la modificación aceptada, Secretaria. En lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la Asamblea. Bueno, pues en este momento se abre este tablero electrónico del Palacio Legislativo de San Lázaro hasta por 5 minutos para que los legisladores de esta Cámara Baja puedan llevar a cabo su votación referente a este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con modificación aceptada a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Ante ello es importante, también en recordarle que en sesión celebrada el día 18 de septiembre del año 2018, la senadora Nancy de la Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa y delitos de hidrocarburos. Se turnó el 9 de octubre del mismo año a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos Primera.
En sesión celebrada el 20 de septiembre del año 2018, el senador Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 constitucional en materia de delitos graves. Se turnó el 9 de octubre del mismo año a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos. En sesión celebrada el 27 de septiembre del año 2018, los senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio Curi, Ismael García y Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Se turnó el 9 de octubre del mismo año a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos segunda. En sesión celebrada el 25 de octubre del año 2018, el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 19 constitucional en materia de delito de robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades como delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa. Se turnó el 30 de octubre del mismo año a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos. En sesión celebrada el 25 de octubre del año 2018, el senador Erubiel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 constitucional en materia de portación ilegal de armas de fuego y prisión preventiva oficiosa. Se turnó el 30 de octubre del mismo año a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos primera. En sesión celebrada el 8 de noviembre de 2018, la senadora Silvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 constitucional en materia de violencia intrafamiliar, abuso de menores, robo a casa-habitación, transporte y negocio, como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se turnó el 9 de noviembre del mismo año a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos. En sesión celebrada el 8 de noviembre del año 2018, el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 constitucional para considerar el fraude electoral y la corrupción como delitos graves. Se turnó el 9 de noviembre del mismo año a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda. En fecha 22 de noviembre del año 2018, la mesa directiva de la Cámara de Senadores acordó homologar el turno a las iniciativas descritas en los numerales primero, segundo, tercero, cuarto y sexto a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda para su estudio y dictamen. Le comento que en este momento se han emitido un total de 464 votos, de los cuales 358 de ellos son a favor, 82 votos en contra y 4 abstenciones por parte de los legisladores de esta Cámara de Diputados. Hay que recordarle que este dictamen es un dictamen que reforma precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual requiere de mayoría calificada, la cual ya fue alcanzada. Escuchemos lo que ocurre en el Pleno referente precisamente a esta votación, en donde la secretaria de la mesa directiva informa que el tablero electrónico aún permanece abierto para que los legisladores puedan llevar a cabo precisamente esta votación al dictamen con la modificación aceptada de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. También es importante, pues bueno, comentarle que ya están cerrando este tablero, por lo cual escuchemos juntos el resultado de la votación. Sigue abierto el sistema, ¿ya? ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora Presidenta, se emitieron. Ya se cerró. Disculpe, ¿qué diputado es? Nemer. De viva voz, por favor, porque ya está cerrado el sistema. En contra. Diputado Nemer, en contra. Sí, diputado. ¿Quién? Diputado Juvenal Cruz Roa. ¿Ya? Señora Presidenta, se emitieron 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. Hay mayoría calificada. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular por 377 votos con mayoría calificada el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional. En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan. Publíquese el turno en la Gaceta Parlamentaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 21 de febrero de 2019 a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas. Se levanta la sesión. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo el desarrollo de esta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en donde le comento que con 478 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, fue aprobado el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. De igual forma, le comento que con 476 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra fue aprobado el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 18 de febrero de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Asperger. Y finalmente, como usted también lo pudo observar, después de una ardua discusión, tanto a favor como en contra, fue aprobado con 377 votos a favor, 95 votos en contra y 5 abstenciones, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, la cual, le comento, incorpora al catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa el abuso sexual o violencia sexual a menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. También armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, delitos en materia de hidrocarburos y delitos en materia de hechos de corrupción. De esta manera, como usted pudo observar, fue como se llevó a cabo el desarrollo de esta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención y agradecerle también a nuestros compañeros y amigos Noé Romero y Erika Ordóñez de Lengua de Señas Mexicana.
Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.